marco además de una crisis complejísima como la que estamos atravesando. Para entender más qué es lo hecho en el Congreso el día de hoy, nos acompaña la congresista de Acción Popular por la región San Martín, la congresista Carol Paredes, a quien le agradecemos, por supuesto, la gentileza de estar con nosotros esta noche en Limache. ¿Cómo le va, congresista? Muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Congresista Paredes, nuevamente Acción Popular nos sorprendió hoy con una votación errática de un momento tan delicado para el país. De los 14 que son ustedes, 2 han votado a favor, 4 en contra y 7 abstenciones. ¿Por qué Acción Popular no se puede poner de acuerdo respecto al adelanto de elecciones? Bueno, una de las cosas que nosotros, al menos en esta votación, hemos sido bastante respetuosos de la decisión que ha tomado cada uno, ¿no? Entonces, en mi caso, yo he votado en contra porque considero que este adelanto de elecciones tiene que ser con las reformas adecuadas. Porque nosotros no podemos vivir lo mismo, ya esto sería prácticamente una segunda gestión, claro, sin contar los otros que ya pasaron, o sea, no podemos cometer el mismo error. O sea, yo sí considero que si vamos a hacer un adelanto de elecciones, tiene que ser con las reformas y de que tenemos que trabajar de manera responsable cada uno de nosotros. Y tenemos que tener el nivel de desprendimiento, no solamente a nivel de cada congresista, sino también acá en cada una de las bancadas, en cada uno de los partidos políticos. Ahí creo que tenemos que ser consecuentes. Y otro tema es que también muchos han salido a gritar, como por ejemplo Perú Libre, y si revisas su votación, te vas a dar cuenta que algunos no han votado, algunos han hecho calidad de ausentes o se han abstenido, ¿no? Entonces, hay que ser coherentes no solamente con nuestro accionar, sino también con nuestro discurso. Permítame que insista, congresista Paredes. Yo puedo entender que una bancada en el Congreso de la República, cuando se trata de votar por algo que tiene que ver con un voto de conciencia, con asuntos que tienen que ver con temas profundamente éticos, la bancada vote desigual, bienvenido sea. Pero el país está cayendo a pedazos y una bancada tan importante como la de Acción Popular, de un partido que se le ha jugado siempre por la democracia en el país, con las figuras de Fernando Belaúnde y de Valentín Paniagua como figuras claves de la democracia peruana, ¿cómo es posible que no sea capaz de votar en un sentido o en otro? Mira, como te digo, yo estoy respondiendo de manera personal, no te puedo responder por el resto de mis compañeros o correligionarios que son parte de la bancada, porque acá nosotros nosotros como bancada, en su momento hemos decidido que tendríamos que apoyar el adelanto de elecciones con reformas. En este momento yo no te puedo decir por qué no lo han hecho, en todo caso habría que preguntarles a ellos, ¿no? O sea, además también, como te digo, hay que ser responsables con el voto que uno tiene que emitir frente a y más como una acción importante que la que tuvimos el día de hoy. Congresista Paredes, en las conversaciones que tienen ustedes como parte de la bancada, pero también en las conversaciones con sus colegas parlamentarios, yo quería preguntarles si hay una auténtica toma de conciencia que ustedes tienen la salida al problema, pero son parte del problema. ¿Eso lo tienen claro? Mira, nosotros sabemos perfectamente que todos nos están diciendo que el Congreso tiene la última palabra frente a este tema, y creo que acá, y como te digo, nosotros, al menos en mi caso, y además también escuchando a otras bancadas, muchas de ellas decían, sí, vamos al adelanto de elecciones, pero con las reformas adecuadas. Y además, no por mucho correr, tú vas a llegar primero. Yo sí creo que aquí, o sea, no es solamente decir, voy al adelanto de las elecciones y luego no importa de la forma que sea, ¿no? Sin garantizar los niveles de institucionalidad, sin respetar el orden jurídico, sin respetar los verdaderos procedimientos. El día de ayer nosotros tuvimos una exposición de todos los entes que tienen que ver justamente con el tema de las elecciones. Sí. Y ellos han sido bastante claros. Y en ese tema, no solo estamos hablando de una decisión política, sino también estamos hablando de una decisión técnica, y que esa decisión técnica tiene que ver también con la forma y la claridad en los procedimientos que se tiene que tomar, ¿no? Pues los pasos que se tiene que dar. Y muy bien ha dicho una de ellas, o sea, tú no puedes hacer parir a un niño si tiene 9 meses en menos de 5 meses. O sea, tampoco es así.
O sea, nosotros estamos mal acostumbrados en el país en hacer las cosas al champazo. No hay un nivel de planificación, todo lo hacemos de manera improvisada y nosotros no podemos seguir improvisando. Y uno de los principios de Acción Popular es la planificación. Y yo soy consciente que tenemos que planificar todo lo que se tiene que hacer y esa planificación tiene que responder justamente a las demandas que tiene la ciudadanía. Pero lamentablemente en nuestro país también nos han acostumbrado que todo tenemos que hacerlo bajo presión, sin importar los resultados que puedan tener, no solamente de manera inmediata, sino también a nivel de futuro, cómo eso podría responder luego, cómo y cuál sería el desenlace. Y este es el desenlace justamente de no hacer las reformas que corresponden, ¿no? Bien. Si ustedes entonces consiguen el tiempo necesario para un adelanto de elecciones, con el espacio suficiente para hacer reformas constitucionales, dígame 3 reformas fundamentales que Acción Popular y Carol Paredes podrían pelear, discutir, intentar cambiar en el Pleno del Congreso. Mira, una de las cosas que he estado diciendo, y además es parte de la propuesta de Acción Popular, es, por ejemplo, la bicameralidad. Eso no es de ahora, eso ya viene desde nosotros decimos desde hace tiempo. Y además una de las cosas que no se quiere hablar también es el tema de la reelección. ¿Por qué tener miedo a la reelección? Si es la gente la que tiene que elegir a sus autoridades. Bicameralidad, reelección, ¿y cuál otra? Y el otro tema también es cuidar los niveles o los perfiles o los niveles de idoneidad que deben tener las personas que tienen que asumir estos cargos públicos, tanto a nivel de presidencia y tanto a nivel de Congreso y tanto a nivel de todas las autoridades. Porque no podemos seguir teniendo personas que representen no solamente al país, sino también a sus regiones y a sus lugares como distritos y provincias que tienen, por ejemplo, o que están catalogados por actos de corrupción, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí tenemos que ser bastante transparentes y no estar hablando de doble discurso. Y además no podemos hablar de adelanto de elecciones pensando solamente en mis propios intereses. Por ejemplo, ahorita ¿quién está más interesado en hacer adelanto de elecciones? No importa la forma. Seguramente los de Podemos, porque tú tienes a Urresti que recién ha salido de una campaña electoral municipal, está fresco, o quieres entregarle a Antauro, no importa la forma, quieres entregarle así, y más todavía con estos niveles de conflictividad que existe a nivel de país y otros más, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser bastante claros y transparentes, no solamente en las cosas que decimos, sino en el tipo de reformas que se quiera hacer, ¿no? A ver, bicameralidad, ya hay un voto en primera instancia, con lo cual no será probablemente ningún problema, pese a que el referéndum dijo que los peruanos en su mayoría no quieren bicameralidad. Reelección no es un problema, la mayoría de los congresistas van a estar fascinados con la posibilidad de la reelección. Y la idoneidad tiene que ver más con el trabajo de los partidos políticos al interior de los mismos, más que un asunto normativo. Entonces, lo que le quiero decir es que las 3 cosas que usted menciona no necesitan de año y año y medio, pueden ser resueltas rápidamente. ¿Por qué se lo digo, Carol? Porque en la calle la gente se está muriendo, porque hay 21 muertos hasta el momento. Sí, pues hay 21 muertos de la que lamentamos y de verdad mis condolencias a cada una de las familias, pero tampoco nosotros no podemos tapar el sol con un dedo quiénes están detrás de cada uno de estos niveles de violencia. Hoy día hemos visto, por ejemplo, en Ayacucho lo que pasó, no solamente hubo muertos, sino también hubo un desmadre de un nivel de violencia bárbara. Entonces, ¿tú qué dices? Esos son los niveles de reivindicación. ¿Cuáles son los niveles de pedidos que tiene esta gente? Salida de Pedro Castillo, que eso no es posible, la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución. Eso es las demandas que tiene nuestro país, sabiendo que la agricultura está en crisis, nuestra educación, nuestra salud está en crisis, teniendo tantas otras demandas que son mucho más importantes, que esto no quiere decir que esto no sea importante. Por eso te decía en una parte de mi intervención, nosotros no podemos actuar bajo presión. Tenemos que ser también cautelosos en cada una de nuestras acciones. Y además también, y ahí pues el orden de prioridades está en función a nuestros intereses. Y a nuestros intereses digo, ¿por qué? Porque Perú Libre quiere su Asamblea Constituyente, no le importan las muertes, quiere su Asamblea Constituyente. No le importan las muertes, quiere a Pedro Castillo fuera. No le importan las muertes, no le importa su nueva Constitución. No le importa, eso es verdad.
¿No les importa? Yo creo que hay sectores del Congreso que no tienen ningún nivel de sintonía con las calles, pese a que la función de representación es inherente a ustedes. Esos 21 muertos tienen representantes en el Congreso. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Mira, yo creo que los 21 muertos tienen representatividad a nivel de todo el Congreso. Y es por eso que nosotros estamos exigiendo que se aclare y que se sepa quiénes son los responsables. Así es. Porque esto no puede quedar, o sea, como diciendo, esto no pasa nada. Aquí hay responsables. ¿Quiénes están asusando a la gente? ¿Quiénes les están dando, por ejemplo, los armamentos o los explosivos a esta gente? ¿Quién les está movilizando? ¿De dónde están saliendo los recursos? Y además, ¿desde cuándo se va viendo? Porque estos movimientos no es de la noche a la mañana. Esto no se planifica de la noche a la mañana. Entonces aquí también hay que ser claros. Entonces, sí nos importa no solamente las muertes de ahora, las muertes de Pedro Castillo, las muertes de Sagasti, las otras muertes que han venido de las otras gestiones, sí nos importa. Claro, o sea, cuando no nos conviene no lo hablamos, ¿no? Cuando un niño se muere en plena carretera porque no tuvo la atención rápida y porque no pudo pasar justamente los piquetes, ahí no se dice nada. No se dice, ¿no? Entonces, se dice la necesidad de establecer un corredor humanitario inmediatamente para que eso no vuelva a ocurrir. Pero ahí hay un grado de responsabilidad de todos, ¿no? Entonces, acá no es que no te importen las muertes, sino, y además no solamente las muertes nos importan. Nos importa también el nivel económico que se está perdiendo. No, sin duda. ¿Quiénes están perdiendo? Los pequeños y medianos empresarios, las pequeñas, las MIPES, las empresas que han sido de alguna manera dinamitadas. ¿Cuántos empleos se están perdiendo ahí? ¿Cuántos millones y millones de soles se está perdiendo en la parte económica? Carol, tiene que ver con los niveles de productividad. Permítame. Desde el agricultor que saca de sus chacras su producto y también a nivel de turismo. No, de acuerdo, o sea, hasta eso está dañado, sin duda. Permítame la siguiente reflexión, a ver si está usted de acuerdo conmigo en esto. Cuando ustedes en octubre del año pasado, ustedes, me refiero al Congreso de la República, deciden hacer la corrección al tema de la cuestión de confianza, que luego fue aprobado por el TC, para mí inexplicablemente, sin duda alteraron el equilibrio de poderes. Sin duda, el Ejecutivo tenía 100 y le dejaron 20. Si hoy día la presidenta Boluarte quisiera hacer con el Congreso de la República cuestión de confianza para que ustedes apuren la votación por las elecciones, no sé, diciembre 23, abril 24, cuando quieran, no lo puede hacer, porque ustedes le han negado al Ejecutivo la posibilidad de tener un equilibrio de poder con el Congreso de la República. ¿Se da cuenta la magnitud de los problemas cuando se legisla en función al enemigo político que tenemos delante y no con mirada de futuro? Mira, la cuestión de confianza se da a las políticas y programas que tiene el gobierno, y ahí hay que ser bastante claros, ¿no? Entonces, ahora que la presidenta Dina Boluarte tiene su equipo, entonces irá a pedir la cuestión de confianza. No puede, porque la ley dice claramente que tiene que ser un tema propio de su política de gobierno, no un tema legislativo. No se puede. Claro, así, por eso estoy diciendo, tiene que ser en función a sus programas y políticas que tiene que tener como gobierno. Ahora, respecto a estas elecciones que se tiene que adelantar, nosotros somos conscientes del rol que tenemos, por eso, y justamente en función a esa conciencia y el nivel de responsabilidad que tenemos, no se puede aprobar una ley al champazo, tiene que ser una ley propuesta como corresponde. Es más, la ley del Ejecutivo que lo ha presentado, que tiene que ver con adelanto de elecciones, eso también tiene que ser discutida como tal, ¿no? Tiene que ser, o sea, trabajada como tal. Y además, ahí la Comisión de Constitución tiene que hacer su trabajo como corresponde también, y correcto. Además eso proponerlo al pleno, ¿no? Carol, una última pregunta, y abusando de su confianza, ¿qué le deja, qué sensación le deja la renuncia de 2 ministros de Estado en el marco del conflicto que estamos viviendo? Mira, yo de verdad creo que cuando alguien va a asumir una responsabilidad sabe perfectamente en qué condiciones y evalúa sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, yo te puedo dar una opinión bastante personal. Yo considero que en estos momentos se necesitan no solamente los mejores cuadros, sino los cuadros que se fajen, que de verdad sepan el momento que están asumiendo. Esto no es un momento como los otros momentos que se está pasando a nivel de país. Si bien es cierto, nuestro país ha tenido permanentemente sus momentos de conflictividad, de conflictos,
Pero en esto es un momento donde se necesita de todos, ¿no? Entonces, y principalmente del Ejecutivo, para que justamente no solamente se pueda superar este problema, sino también se pueda responder adecuadamente a esas demandas y necesidades que tiene la población. Es más, el Ejecutivo tiene en estos momentos la posibilidad de ir resolviendo algunos problemas que tiene la gente de emergencia, necesita respuestas, ¿no? Por eso te digo, cuando alguien va a hacer una responsabilidad, evalúa sus pros y sus contras. Muy ¿no? bien. Cuando estás en medio camino, estás para andar y ya dices, hasta acá nomás, yo no puedo más. Congresista Paredes, le agradezco profundamente que haya podido conversar con nosotros esta noche. No son tiempos fáciles, pero tendremos tiempo de conversar más adelante aquí en el programa. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Carol Paredes, congresista de Acción Popular, estaba con nosotros en el programa. Vámonos a la pausa y vamos a seguir analizando la situación complicada que atraviesa nuestro país en una semana realmente horrorosa.